El Centro Teológico Manuel Larraín está conformado por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Dicho centro está cumpliendo 20 años de existencia. Démosles un caluroso saludo y un aplauso, por favor. Para iniciar este conversatorio y sin más preámbulo, dejo con ustedes a Freddy Parra, director del Centro Teológico Manuel Larraín. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de conversación. En medio de la globalización económica, estamos, dice el Papa en su segunda encíclica social, Fratelli Tutti, publicada en el 2020 y que ha motivado también en gran parte este encuentro, estamos, dice Francisco, más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Y donde solo hay mercados y la política se ha debilitado frente a los poderes económicos, nacionales y transnacionales. Hay signos preocupantes que revelan, dice en otro lugar Francisco, un fin de la conciencia histórica. Por la misma fragilidad de la acción política y colectiva, se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Cito literalmente ahí. Por otra parte, añade, se observa que, comillas, un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo suena hoy a delirio. Y al disminuir el sentido de pertenencia a una misma humanidad, comillas nuevamente, el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas, nos dice el Papa. Los factores señalados contribuyen, sin duda, a consolidar un debilitamiento del nosotros. Y quizás donde con mayor dramatismo y profundidad se experimenta tal crisis del nosotros, es constatar que los derechos humanos no son suficientemente universales. Al respecto, afirma Francisco, muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Cierre comillas. Con todo, nos ayuda a despertar la urgencia de fortalecer el nosotros. La vida misma, señala, subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. Cierre comillas. La situación que se vive clama como nunca una actitud de cuidado. Francisco vincula esta segunda encíclica social con la ya conocida y espero conocida y leída por todos los presentes, Fratelli Tutti, del 2015. Entonces vuelve a entrar en el tema del cuidado, ahora no solo de la tierra, que sigue siendo cada vez más necesario, grave y urgente, sino que también con el cuidado de la sociedad y de nosotros. Y por eso dice, comillas, cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Cierre comillas. Este llamado a cuidarnos, especialmente la fragilidad de la tierra, de las criaturas, de cada uno de nosotros y de nuestros pueblos, lo reitera una y otra vez Francisco a lo largo de esta encíclica Fratelli Tutti. Y vuelve a insistir, en estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. Para ello es indispensable rescatar y fortalecer lo que él llama la mejor política posible. Y dedica un capítulo entero de Fratelli Tutti a ese asunto, una mejor política posible. Por ello, entonces, y motivado por este mensaje tan profundo y notable de Francisco, la necesidad que nos ha reunido acá, ¿no?, de reflexionar, y como hemos titulado este conversatorio, desde Fratelli Tutti, caminos de diálogo para construir amistad social,
porque nos parece necesario poner en el centro la amistad social, la fraternidad, los vínculos, valores que percibimos se han ido debilitando en Chile y en el mundo. Creemos que es urgente levantar caminos de diálogo para reencontrarnos, escucharnos, construir puentes. Y por ello la sabiduría de nuestros panelistas que escucharán a continuación. El día de este encuentro no es al azar, ni tampoco el lugar. Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos, porque en un día como hoy, en el año 1948, en la ciudad de París, las Naciones Unidas hizo suya la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos debemos respetar en todo el mundo y que, como ha dicho recientemente Francisco, no son tan universales. ¿Por qué este lugar? Porque aquí funcionó, en estos mismos lugares, pasillos, los que llegaron o los que no necesariamente lo conocen, algunos extranjeros, aquí funcionó la Vicaría de la Solidaridad. Un espacio, quizás, por lo menos lo digo desde mi perspectiva, desde los más significativos que hay en este país. Particularmente significativo para los chilenos y chilenas y para la Iglesia. ¿Cuántas veces entramos y salimos por estos pasillos en años duros y difíciles? Es conmovedor y me conmueve recordar, hacer memoria, recordis, volver a hacer pasar por el corazón tantos momentos compartidos aquí, con tantos amigos, amigas que trabajaron, bueno, incluso hay presentes algunos que trabajaron acá en esos años. Gracias a Dios por encontrarnos acá. ¿Y qué mejor momento entonces para reflexionar y compartir un asunto clave para nuestra convivencia y dar esperanzas de que sí es posible construir juntos un Chile fraterno? Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra nuevamente, aunque ya la había tomado, ¿no? Pero para presentarla también a Carmen Gloria Donoso, periodista, doctora en Ciencias de la Información, expresidenta de la Comisión Nacional Justicia y Paz en Chile y en la Patria Grande de América Latina y el Caribe, quien moderará este tremendo panel. Muchas gracias. Gracias, Freddy, por tus palabras que nos iluminan y nos permiten iniciar este conversatorio. Para este diálogo, cuando lo organizamos, quisimos invitar a panelistas que tuvieran una mirada y un aporte significativo que entregarnos hoy, como testimonio de trabajo en la construcción de espacios humanos y hermanos, y que tienen también mucha experiencia en lo que es el diálogo, que es lo que nos centra hoy día. Ellos son Alejandra Kraus Valle, abogada, quien vamos a destacar algunas cositas nomás, ¿no es cierto?, de su currículum, quien trabajó como integrante del proceso constitucional en la Comisión Experta, exministra de Planificación en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, exministra del Trabajo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. A la hermana Nelly León, me da como vergüenza presentarla. Religiosa de la Congregación del Buen Pastor, capellana de la Cárcel de Mujeres, directora de la Fundación Mujer Levántate y quien acaba de recibir el Premio Sayet 2024 por su contribución en promover la fraternidad humana. Un saludo para Nelly. Aquí quedaron los hombres a la derecha, no sé por qué. Diego García Monge es licenciado en Filosofía de la PUC, Máster Europeo en Migraciones, Conflictos y Cohesión Social de la Sociedad Global, candidato doctor en Estudios Internacionales e Interculturales y miembro del Centro Teológico Manuel Larraín. Muy bienvenido, muchas gracias. Por último, Christian Stewart es abogado de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Políticas Públicas y magíster en Filosofía de las Ciencias Sociales, director ejecutivo de Idea País e integrante de la Comisión Nacional de Justicia y Paz.
Hemos estructurado la presentación de modo que cada uno de ellos va a hablar 12 minutos. Y tengo la ingrata misión de cronometrarlo. Y después tendremos un tiempo para las preguntas que ustedes quieran formular en el papelito que les entregaron y que Eliana Santibáñez va a estar recogiendo. Entonces, el orden de las presentaciones va a ser primero Alejandra Kraus, después Diego García, tercero la hermana Nelly León y va a terminar Christian Stewart. Agradezco esta invitación. Ha sido de verdad un regalo para mí tener la oportunidad de compartir este espacio con Diego García, con la hermana Nelly León, a quien se lo dije, y a Christian Stewart. De escucharlos es un regalo que debo agradecer a la Comisión Nacional de Justicia y Paz y al Centro Teológico Manuel Larraín, a su presidenta Ana María Correa y al director del centro Freddy Parra. También a Eliana Santibáñez. ¿Dónde estás, Eliana? Allá. Porque me entregó todos los antecedentes y me persiguió para este conversatorio. Y como Freddy señalaba, también le doy gracias a Dios por este espacio. Y sin duda les agradezco a cada uno de ustedes, a varios. Conozco, con varios compartí momentos hermosos y determinantes de mi vida. Al inicio de mis palabras, debo necesariamente proponerles que nos dispongamos a escucharnos. Es lo que más necesitamos en nuestro país. Es un ejercicio que debiéramos poner en práctica todos los días. No puedo dejar de unir esta invitación a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, del Papa Francisco, quien nos invita a permanecer en la alegría que emana de ese Evangelio. San Francisco de Asís nos propuso una forma de vida con sabor a Evangelio. Sin esa certeza del Evangelio, sin la esperanza y alegría de la fe, es muy difícil permanecer en política. Compartiendo, eso sí, con el Papa, que la política es una de las más hermosas vocaciones que un cristiano, una católica, pudiera asumir. La buena política está al servicio de la paz, cobrando aún más relevancia en un mundo en que muchos de los valores y principios se encuentran cuestionados. Como dato, la palabra del año, según la editorial del diccionario Merriam-Webster de este año, fue la palabra polarizado. Es la palabra más usada y más buscada en las páginas web del mundo. Y su contenido hace referencia a una división en dos lados opuestos, marcadamente distintos, especialmente un estado en que las opiniones, creencias o intereses de un grupo o sociedad ya no se extienden a lo largo de un continuo, sino que se concentran en extremos opuestos. Es entre dos opuestos. Eso ocurre. La palabra más buscada del año 2023 fue auténtico. Eso es la diferencia del mundo en que nos estamos hoy moviendo. Nos está ocurriendo. Nos estamos distanciando, por ello la relevancia de reconocernos entre nosotros y construir caminos hacia el diálogo social. Tendemos naturalmente a encontrarnos entre quienes pensamos iguales. Cada día se nos empequeñece nuestro círculo de encuentro. Necesitamos urgentemente, como señala el Papa, descubrir los caminos de esperanza. Estar en política supone tener la convicción y certeza que se está en ella porque de distintas maneras,
hemos recibido un mandato para servir a nuestro país desde distintos espacios y en distintos lugares. Es que suena ya. En distintos lugares, por lo que debemos proteger con nuestras palabras, acciones, a todos y a trabajar incesantemente a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. Nuestro compromiso es con el bien común. Por eso debemos tener convicción y predisposición al diálogo y construcción de acuerdos. Todos quienes estamos en política debiéramos ser capaces de ello. ¿Acaso no podemos, entre todos, ponernos de acuerdo y encontrar, a partir del bien común, como decimos, buscar y anhelar, cómo nos vamos a ser capaces de trabajar por la justicia, la equidad, el respeto mutuo, con honestidad, fidelidad y coherencia, todo ello en un clima de fraternidad? Y es en el ejercicio de esta vocación en que encontramos parte de nuestra plenitud. ¿Sí? Les reconozco que parte importantísima de mi personal plenitud la he encontrado también en otra de mis vocaciones, que es la de ser mamá y abuela. A lo mejor están unidas irreductiblemente la política con ella, pues esos somos los seres humanos, un mundo de muchos mundos, de muchas relaciones. De una manera u otra, mi vida y experiencia política ha estado vinculada a ello. Me formé como abogada en la Universidad de Chile en tiempos duros. Estudié entre los años 75 y 79, en plena dictadura. Conocí un mundo tan distinto, distinto de tantas maneras, políticas, culturales, sociales, y fui aprendiendo de otros y con otros que ese era el verdadero Chile. Y en ese camino y en la búsqueda de encuentros con otros, llegué a la parroquia universitaria y fui acogida y abrazada por su párroco, el padre Percival Cauley, con quien forjé una amistad, cariño incondicional, quien me acompañó en mi vida personal y familiar, con quien de su mano fui descubriendo la maravilla del Evangelio en mi vida diaria y la convicción y certeza que no estábamos solos en este mundo y junto a otros podríamos luchar por la justicia social. Y también aprendí que ser fiel al llamado de Jesucristo y al Evangelio era exigente. Recuerdo en una oportunidad que Percival nos invitó a que al caminar por nuestra vida lo hiciéramos pensando que teníamos una piedrecita en el zapato para que nunca nos acomodáramos, que algo siempre debía molestar y doler para que estuviéramos dispuestos a cambiarlo, para que nunca nos acomodáramos. Creíamos que podíamos cambiar al mundo. Aprendí en esa época que teníamos que abrir los espacios de encuentro y fue la parroquia donde se producían, impensados para tantos, esos encuentros entre muchos. A través de mi profesión en la representación de los derechos de las personas, la defensa de los derechos de los trabajadores, en donde la negociación siempre es crucial, el diálogo es esencial. Tuve el privilegio de haber dirigido la Corporación de Asistencia Judicial, en donde todos los días el desafío era cómo hacer mejor nuestro trabajo para garantizar el acceso a la justicia de los más vulnerables. Fui ministra de Estado y poder impulsar políticas públicas supone necesariamente predisponerse al diálogo en forma permanente, tratar de convencer al otro de tus ideas y por sobre todo tener la capacidad de escuchar a otros para lograr al final el objetivo de tener una mejora sustancial para las personas que decimos servir. El ejemplo más claro para mí fue la Ley Sana. Y comparto con ustedes que mi mayor y mejor experiencia fue ser parte de la comisión experta del proceso constitucional. Éramos 24 expertos, desde el PC, Partido Comunista, a republicanos. Fuimos capaces de poner todas nuestras capacidades a disposición de construir acuerdos y consensos. Pude conciliar mi vocación jurídica y política junto a otros. A propósito de esta presentación, leía las bienaventuranzas del político
Y entre las virtudes propuestas se encuentra el saber escuchar. Es un buen político quien trabaja por la unidad, permanece fiel y coherente, el que está comprometido en llevar un cambio radical y termina proponiendo. Bienaventurado el político que no tiene miedo. Debemos grabarnos a fuego estas bienaventuranzas si queremos abrazar el servicio a los otros. Nunca debemos olvidar, en palabras del Papa, que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. Debemos siempre tener un propósito y lo que le falta a nuestra sociedad es tener una épica, desafío de estos tiempos. Probablemente todos quienes estamos hoy reunidos hemos querido ser fiel a través de nuestra vida al Evangelio, no siendo ello tan fácil por momentos, porque creo que esa fidelidad nos obliga a mucha entrega, a mucha generosidad, a mucho desprendimiento, a andar por la vida ligera de equipaje. Y ello en política, por momentos, se hace muy difícil o frustrante. La encíclica Fratelli Tutti, dedicada al tema de la fraternidad y la amistad social, hace tanto tiempo que buscamos reconciliarnos, a emprender un camino de fraternidad que nos impone el deber de reconocernos todos iguales y dignos. Que sea verdad que nacemos iguales en dignidad y derechos. Es la única manera que logremos salir de la lógica de la confrontación, de la división. Debemos desde la política ser capaces de ponernos al servicio del bien común y en todo aquello que sea posible contribuir a un proyecto común. Solo así lograremos ser una alternativa a los populismos y a las doctrinas que propician el liberalismo, donde prima el individualismo, muchas veces se arropa de valores como la libertad y se exacerban las virtudes de la misma. Creen de verdad que todos tienen y gozan de una auténtica libertad, pueden de verdad elegir. Cuando iniciábamos el trabajo en la comisión de expertos, donde nos nutríamos del derecho comparado y sus procesos constitucionales, lo que fue profundamente enriquecedor fueron iluminadoras las palabras del constitucionalista español Pelayo García, quien señala que mientras en los siglos XVIII y XIX se pensaba que la libertad era una exigencia de la dignidad humana, ahora se piensa que la dignidad humana, muchas veces materializada en su puesto socioeconómico, es una condición para el ejercicio de la libertad. Sin dignidad no hay libertad. Durante este proceso siempre sostuve que se iban a necesitar muchísimos los gestos de grandeza de unos y otros, porque solo así nos sentiremos reencontrados con el otro. Lo creía y creo profundamente, sin ambigüedades, es lo que ha marcado mi experiencia política y personal. No quiero renunciar a ello, no quiero renunciar a que es posible. La mejor y buena política se expresa en el diálogo con todos, sin exclusiones. La política debemos hacerla cercana y, como nos propone el Papa Francisco, un vínculo entre política y ternura que resulta efectivo porque la ternura es amor que se hace cercano y concreto. ¿Cuántas veces la noticia que ve el ciudadano es justamente lo otro? ¿Acaso no es cierto que los casos de corrupción son realizados por quienes juraron o prometieron no solo cumplir la Constitución y la ley, sino que servir? Debemos acercar la política a la vida de las personas, volver a entrar a los hogares de las familias, ser capaces de encarnar los sueños y anhelos y estar dispuestos a cambiar lo injusto, a derrotar las desigualdades, y eso solo lo lograremos con otros. Es por ello que creo con convicción que los caminos de diálogo para construir una amistad social es lo que necesitamos para poder hacer de nuestra vocación un auténtico servicio a los otros y a otras. Intento a diario renovar este compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tus enriquecedoras palabras, que me imagino que van a dar motivo a algunas de las preguntas que ustedes van a querer formular más adelante. Y ahora entonces le dejo
la palabra a Diego García. Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de centrarme en unos pocos puntos que me llamaron la atención de la encíclica. Trataré de no ser muy disperso, que es lo que suelo hacer. Y quiero partir, sin embargo, refiriéndome a algo que anotó Freddy en la presentación, que yo también lo tenía muy presente, que era la fecha y el lugar. Y quisiera hacer una acotación. Yo tenía la impresión de que el 10 de diciembre era el aniversario también del Simposio por los Derechos Humanos que se hizo el año 78, pero ese aniversario es el 25 de noviembre. Y bueno, yo me permito juntar ambas fechas y recordar algo que decía el cardenal Silva. Hay un disco ahí con la cantata de los derechos humanos que parte con un saludo del cardenal y dice, bueno, el 25 de noviembre, en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, renovaremos nuestro compromiso de luchar porque todo hombre tenga derecho a ser persona, hoy diríamos todo hombre, toda mujer, todo ser humano, y encenderemos una luz de esperanza en un mundo que busca claridades, ¿no? Entonces, para mí es muy emocionante estar en este lugar, en esta fecha, recordando esos acontecimientos de hace ya casi medio siglo. Bueno, una cuestión que me llamó mucho la atención de la encíclica es, y que está muy condicionada por el hecho de que se escribe a continuación de la pandemia del COVID, ¿no? Es esta idea de que nadie puede pelear la vida aisladamente, y en una alocución del Papa de marzo del 2020, en la Semana Santa, si no me equivoco, decía, estamos en la misma barca, llamados a remar juntos. Y otro punto con el cual quiero desarrollar a continuación un par de ideas es la idea de que estamos en una sociedad muy diversa, donde la construcción de acuerdos es más difícil. Dice el Papa, estamos hiperconectados, pero estamos fragmentados. Y esa diversidad no es solo diversidad religiosa o diversidad cultural, sino que también es la diversidad de los subsistemas funcionales de una sociedad moderna, cómo dialoga las humanidades con la ciencia, cómo dialoga la técnica con la religión, etcétera, etcétera. El Papa en Evangelii Gaudium acuñó una expresión que la vuelve a ocupar en Fratelli Tutti, que es la idea del poliedro. Entonces él dice, bueno, no es la esfera la figura que nos inspira, donde todos los puntos son iguales, a igual distancia del centro, etcétera, sino que es el poliedro que es diverso, es múltiple, y donde todas las parcialidades son incorporadas en su originalidad. Y yo creo que esta idea es muy importante con lo que decía anteriormente, que estamos todos en la misma barca llamados a remar juntos, porque los seres humanos somos un tipo de mamífero que solo prospera en la cooperación. Y por lo tanto, me parece muy interesante el énfasis con que el Papa nos recuerda el riesgo o el peligro de tanto individualismo, ¿no? Esta idea de que cada uno es capaz de o tiene el deber de valerse por sí mismo y resolver por sí mismo sus problemas. En el 170 de la encíclica, y refiriéndose a la crisis del 2008, dice que tanto individualismo produce más desintegración y probablemente más libertad para los que son más poderosos. Pero en una antropología, yo creo, más correcta, de seres humanos que son racionales, animales, vulnerables e interdependientes, nosotros solo podemos llegar a ser individuos autónomos y reflexivos en la medida en que somos herederos y aprendemos de la cultura y la tradición y la podemos recrear conforme lo exigen las novedades de cada época. En este sentido, cabe hacer una cierta crítica de la antropología subyacente a las teorías del contractualismo. El contractualismo es una ficción que ha sido muy útil para pensar cuestiones que han sido progreso de la humanidad en la modernidad, pero es una antropología insuficiente en la medida en que olvida que el ser humano es interdependiente y necesita ser cuidado constantemente y tiene que desarrollar también capacidad para cuidar. Entonces, esta alusión crítica que el Papa formula reiteradamente en contra del individualismo en el que estamos, me recuerda un poco los problemas del dilema del prisionero. Cuando todos buscamos o se universaliza
la búsqueda autointeresada de la maximización del propio interés individual, esa recompensa deja de estar disponible y las recompensas que se obtienen son incluso inferiores que las que se obtendrían con la cooperación. Aquí hay un aspecto que a mí me causó mucho impacto una vez que leí en un libro de Todorov, creo que se llama Insumiso, revisa varias biografías de personajes del siglo XX y uno de ellos es Mandela. Mandela, bueno, es un personaje totalmente excepcional y un tipo que representa una conversión espiritual mayúscula, pero era líder de un movimiento político que hacía uso de la violencia y hasta bien entrada la década del 80, e incluso con víctimas inocentes. Y en algún momento, según lo que cuenta Todorov, o lo que yo entendí, parece que él, aparte de un giro hacia la bondad, además era una persona extraordinariamente sagaz, ¿no? O sea, para ser bueno también hay que ser pillo. Y se daba cuenta que él tenía que, porque era la opción más inteligente, no la más bondadosa solamente, sino que la más inteligente, para que la sociedad sudafricana fuera viable, había que sacarla del conflicto tan divisivo en la que estaba y había que apostar por la capacidad para el bien del prójimo, ¿no? Y por lo tanto él hizo una apuesta muy consistente en sus obras, en su manera de ser, por mostrarle a sus propios partidarios que en los adversarios había capacidad para hacer el bien. Y él también trataba de hacerlo con sus prójimos, y en eso su situación de encarcelamiento es muy extraordinaria, de cómo él trataba a sus carceleros, digamos, ¿no? Y por qué lo querían tanto. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es muy interesante, que es reconocernos como seres llamados a la cooperación y por otro lado, salir de la moral de la tribu y avanzar hacia lo que Adela Cortina llama una hospitalidad cosmopolita, ¿no? O sea, todos los seres humanos finalmente somos parte de una misma conciudadanía. Y eso conecta un poco con cuáles serían las emociones que tendrían que estar a la base de una actitud más dialogante y más cooperativa, un poco retomando lo que dijo Alejandra sobre la ternura en la política. Y es que las emociones de base para la convivencia humana tienen que ver más con la compasión y con el perdón. Obviamente que esto tiene requisitos que son muy exigentes, que son difíciles, pero ese es el norte, en lugar de una sociedad cuyas emociones de base son el miedo al otro, al extraño, el enojo, la ira, etcétera, o el desprecio. Ahora, un poquito sobre el diálogo. Bueno, yo creo que efectivamente me pareció entenderlo así de lo que dijo Alejandra. Creo que estamos muy recluidos en zonas de confort y nos comunicamos poco. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo incluso dentro de la Iglesia por conocernos más y escucharnos más. En el 203 de la encíclica, el Papa señala varios elementos muy interesantes sobre en qué consiste el diálogo o la actitud de dialogar. Y una de ellas es respetar y comprender al otro, aunque no se lo pueda aceptar como convicción propia. La discusión pública que da espacio a todos, en la discusión pública que da espacio a todos, las tensiones son creativas y direccionan hacia el progreso en la humanidad. Yo creo que necesitamos mucha escucha y la escucha requiere hacer silencio también. O sea, creo que estamos muy atarantados, preocupados de responder a lo que el otro dice antes de digerir y de comprender por qué dice lo que dice. Aquí hay una observación que es muy bonita, que la hace Amartya Sen en su libro sobre la idea de la justicia, y él dice que existe una cosa, estamos más acostumbrados a distinguir entre opiniones objetivas y subjetivas, y él dice que existe una objetividad posicionalmente dependiente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un oasis, porque hay una determinada posición en la que estamos y un fenómeno lumínico y que nos hace ver agua donde no la hay, probablemente todos vemos el oasis y todos vemos algo que es un error. Pero no es un error subjetivo, sino que es una percepción objetivamente, es una percepción objetiva posicionalmente dependiente. Si cambiamos de lugar, dejamos de ver el agua. Entonces, como que la invitación de Amartya Sen implícita es que tratemos de ver las cosas desde más de un punto de vista, cambiemos de lugar para ver las mismas cosas.
Bueno, a mí me preocupa mucho que en este momento efectivamente estamos en un tipo de conversación pública donde se privilegia la espectacularización del debate, el escándalo, el escalamiento verbal agresivo, ausencia de normas para conversar, programas de televisión donde la gente se grita y hablan todo al mismo tiempo, y finalmente discursos de odio y desinformación. Y yo creo que hay que crear espacios para que la conversación resulte, espacios protegidos, como puede ser esta reunión. Después, si tengo tiempo, me referiré a algunos espacios que fueron muy importantes para el retorno a la democracia y que eran poco visibles, poco aparentes. Otra cuestión, y por el tiempo creo que voy a tener que terminar aquí, ¿sí? Es una referencia que hace el Papa en 211 al 214. No lo llaman ley natural, pero creo que se estaba refiriendo a eso. Verdades elementales y permanentes. No es fácil reconocerla. A veces se invoca la ley natural como si fuera algo obvio. No es así. Sus consecuencias pueden ser descubiertas gracias al diálogo y no implica fijismo ético ni la imposición de una moral, porque puede dar lugar a diversas normativas prácticas. Es decir, para dialogar también hay que tener, aparte de fidelidad a la búsqueda de la verdad, creatividad para buscarla. Y una última cosa que voy a decir, porque ya estoy en el tiempo, una alusión que hace en el 219 al pacto cultural, que me parece que es una idea, la menciona una vez, pero creo que es muy interesante y se le puede sacar mucho partido. ¿Quiénes formarían parte del diálogo? Reconocer al otro en un pacto cultural. Y esto tenía que ver con la alusión a los distintos sectores de la sociedad y del pueblo, sobre todo las culturas populares. Y ya que está la hermana Nelly, yo pensé, leyendo esto, en Janet Zurita, que le habló al Papa cuando hizo su visita y visitó la cárcel, que es un discurso fantástico. Recomiendo que lo busquen y lo lean. Y ahí se cumple eso de que los pobres nos evangelizan, ¿no? Entonces, como yo estoy en la universidad, creo que hay un reto de que la universidad sea un espacio propicio entre personas diferentes y donde los pobres no sean objetos, sino que sean sujetos más protagonistas. Eso porque estoy en la hora. Okay. Muchas gracias. Como ustedes ven, estamos teniendo un poliedro de miradas, así que vamos a ver cómo se nos va constituyendo. Y ahora le dejo la palabra a la hermana Nelly. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a Justicia y Paz. Estoy como contenta de estar acá y después de escuchar estas dos ponencias, como que todo lo que iba a decir se me olvidó. Son demasiado buenos, pero yo quiero partir de una cosa que dijeron en mi presentación, que yo gané el premio a la Fraternidad Humana en Emiratos Árabes este año en febrero. Y cuando lo gané dije, wow, yo nunca pensé que iba a tener un premio. Bueno, y lo más emocionante es que traía plata, que eso es lo que a mí me importa, porque la fundación necesita mucho dinero, ¿no? Pero para poder vivir. Soy la presidenta de la fundación, soy fundadora de esa fundación, entonces a veces no duermo pensando cómo vamos a mantener los equipos de profesionales que tenemos en la fundación. Y bueno, y eso me llevó a leer el discurso del Papa Francisco con el gran imán, que es bien difícil de nombrar, gran imán Ahmad Al-Tayeb, que es el que lo conocí en febrero cuando fui a Abu Dhabi. El diálogo que los presenta la Fratelli Tutti, el diálogo interreligioso, que quizás a nosotros nos ha quedado un poco grande, a los católicos especialmente digo, nos cuesta de repente tener estos diálogos profundos y llegar a consenso y miradas compartidas de una misma dimensión. Y ese documento, si no lo han visto, léanlo porque realmente es precioso, que le da pie a la Fratelli Tutti, como dijo recién Diego, que la escribe el Papa en pandemia. Entonces el Papa parte diciendo en la Fratelli Tutti varias constataciones de cómo estamos hoy día, que a mí me parecieron interesantes poder decirlo acá. Bueno, ustedes ya la leyeron, los sueños se rompen en pedazos, de las guerras no aprendemos, sin conciencia histórica, el descarte mundial, los derechos humanos están como
como muy pasados de moda, por decirlo, o poco citados, ¿no? El conflicto y el miedo, la globalización sin un rumbo común, las pandemias, los flagelos de la historia. Bueno, todas esas constataciones que el Papa hace le llevan después para decir él, bueno, pero aún así hay esperanza, y lo dice en el documento, ¿no? Hay esperanza. ¿Y dónde está puesta la esperanza? En un diálogo interreligioso como es el diálogo del buen samaritano de la parábola en Lucas 10. Ese es donde el Papa centra de alguna manera el documento. Y ahí él contata varias cosas, ¿no? Esto primero del abandono, de que hay alguien caído y como yo no pertenezco, el levita, el sacerdote, pasamos, no hacemos los lesos, y que hoy día seguimos haciéndonos los lesos, pues sí, eso es una realidad, seguimos pasando de largo frente a muchas situaciones de injusticia, de dolor, de frustración, de mucha gente que la pasa mal y nosotros nos hemos parapetado en nuestras casas, estamos nosotros encarcelados afuera y la gente está libre, la que hace daño y que ustedes probablemente más de alguien ha sido víctima de algún robo o de alguna violencia. Entonces creo que nos hace falta detenernos frente a ese humano que está haciendo daño, frente a ese humano o esa humana que ha hecho daño. Y cuando uno se sienta a conversar con esa persona, pues es que cambia la mirada y cambia la presencia o lo que yo tengo frente a ella, porque yo estoy frente a un delincuente, o en este caso las mujeres, yo estoy frente a una delincuente. Y cuando uno conoce la historia que hay detrás de esa delincuente, cambia absolutamente la mirada. Entonces yo me tengo que detener frente a ese abandonado, a esa abandonada que hoy día está privada de libertad. Y está privada de libertad precisamente porque hay una historia detrás de ella que la llevó a cometer el delito que cometió. Yo siempre digo, nadie despierta en la mañana y dice, hoy día voy a salir a robar, hoy día voy a salir a traficar, hoy día voy a salir a hacer un portonazo. Yo creo que hay un cúmulo de cosas, esto de las polarizaciones que habló Alejandra, cada vez tenemos un Chile más polarizado, los pobres están arrinconados en los cordones de pobreza alrededor de Santiago y en otras ciudades, y algunos nos seguimos cuidando. Y fue lo que pasó también en la pandemia, ¿no? Cuando recuerdo el 19 de marzo, cuando yo decido hablar con la jefa de la cárcel que me autorice a quedarme adentro para poder ayudar a cuidar a las mujeres que se iban a infectar de COVID, cuando ya se les privó de la visita de su familia, estaban absolutamente en situación de abandono y me permitieron ese tremendo regalo. Viví 18 meses privada de libertad, 18 meses. En mi oficina, armé una cama, los gendarmes me prestaron una cama y ahí estuve en contacto directo todo el tiempo con las mujeres haciendo limón. Fue lo único que hice fue hacer limonadas calientes y conseguirme paracetamol con todo el mundo para que se pudieran ir cuidando. Igual se infectaron un montón, pero gracias a Dios ninguna murió. Y quizás esa riqueza que acumulo en mi corazón, ese tesoro de haberme detenido frente a las mujeres en la cárcel, haber vivido con ellas, que es una experiencia distinta a ir por el día, me llevó a comprender que soy tan vulnerable como ellas, porque ahí en la pandemia la vulnerabilidad quedó al descubierto para todo el mundo. Todos estábamos en la misma situación y todos estábamos asustados. Ustedes en sus casas y las mujeres en la cárcel. Por favor, me decían, madre, ayuden, las extranjeras, ayúdenos a irnos para morir en nuestro país. Entonces, era tanto esto de que nos íbamos a morir. Entonces, ese abandono, el tiempo del encuentro se viene, encontrémonos. Diego también dijo recién, bueno, qué bueno este espacio para poder compartir, sobre todo cuando estamos discutiendo y nadie nos escuchamos. Yo ayer tuve directorio de la fundación y yo le digo de repente, oye, cállense porque todas hablan al mismo tiempo. Le digo, ya, pero te voy a dar la palabra para que tú hables lo que tienes que decir y así sucesivamente, porque si no, nos estropeamos. Y así sucede, y eso en un ambiente chiquitito, pero nos pasa. Entonces, el buen samaritano, hay una historia detrás de ese hombre que lo asaltaron y que quedó botado en el camino. Entonces, herido. Entonces, ¿qué nos pide el Papa? Oye, inclinémonos frente a las heridas de los otros. Pero nosotros no las vemos porque no nos hemos detenido frente a ese abandonado o esa abandonada. ¿Y qué dice el Papa? Esta historia se repite. Se repite una y mil veces.
Se repitió en el tiempo de Jesús, se repitió en otros tiempos antes, se repite hoy día y se seguirá repitiendo si no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Y qué nos invita el Papa en la encíclica? A recomenzar. Recomencemos, dice el Papa, recomencemos. ¿Y cómo vamos a recomenzar? Si yo me detengo frente a ese herido, lo llevo a una posada, ¿cierto? Y me detengo y pongo lucas para que ese herido sane y dejo que lo cuiden, no me voy así nomás, no cumplo solo con dejarlo ahí, sino que además pago y vuelve a cancelar si algo más ha gastado. ¿Entienden la lógica, cierto? Sino que no es, yo como trabajo en la cárcel, soy súper francota, cuando la gente me dice, hoy quiero ser voluntaria en la cárcel, ya, bien, perfecto, tranquilizador de conciencia o realmente te quieres comprometer, porque es bonito ir a la cárcel. Me dicen a mí, madre, qué linda su misión. Yo le digo, sí, bonita, pero ¿te vas a comprometer o vas a venir para hacerle check? Fui a la cárcel. ¿Entienden? Entonces, el compromiso está de por medio. Bueno, y el Papa nos habla de un prójimo sin fronteras. O sea, hoy día, y habla de los migrantes, el Papa también en la encíclica, ¿no? Este éxodo que ha habido de tantos países a distintos países, también desde Chile, que de repente se nos olvida que fuimos también migrantes en muchos países y hoy día tenemos una mirada absolutamente dura, crítica frente a los migrantes. Y más encima a las migrantes privadas de libertad. Entonces, esos son los puntos centrales que el Papa desarrolla aquí. Pero quiero compartirles que para mí la parábola del buen samaritano, puesta en la Fratelli Tutti con todo el desarrollo que el Papa le hace, nosotros tenemos una fundación que se llama Mujer Levántate. Y esta fundación Mujer Levántate tiene 4 pilares y los pilares que la sostienen son la acogida, la misericordia, el perdón y la reconciliación y la justicia restaurativa. Es restaurar la historia y la vida de esa mujer. Y así como Diego también acaba de citar a Janet, yo les quiero contar que Janet era hija de narcotraficante. Ella aprendió a caminar en la colina porque ella tenía 1 año, o su mamá estaba embarazada por ahí cuando su padre cae preso. Ella lo empieza a ir a ver al padre. Y ella caminó, siempre dice, yo caminé en la cárcel madre cuando iba a ver a mi papá. Su padre sale y como era un narco, lo matan a 2 meses de su salida en libertad y la Janet toma la batuta de ese narcotráfico. Muy jovencita, a los 18 años ya estaba metida en el mundo del narcotráfico. Y la condenaron a 5 años y la Janet sale en libertad. Porque la condena era solo de 5 años, le dan una medida cautelar. Y ella sigue traficando. Y la encuentran rápidamente. Y ella vuelve a traficar. Y la condenan a 15 años. Entonces le unifican las causas y queda condenada con la de 5 y la de 15, solo la dejan con la de 15 años. En ese contexto yo conozco a la Janet. Cuando la Janet llegó, perdón lo que voy a decir, pero llegó operada ella, como dicen las chicas en la cárcel, perdón la expresión un poco fina, enchuladas, ¿cierto? Bonita, recién con todo. Y resulta que se encuentra en un mundo presa, cumpliendo una condena, donde ella pagaba para que le lavaran las tazas, para que le hicieran la cama, porque así era. Y un día empezó a ir a misa. Empezó a ir a misa y se sentaba en el mismo lugar, en la misma asiento y lloraba en la misa, lloraba en la misa. La observé 1 mes, 4 domingos seguidos llorar. Al 5.º domingo me acerco y le digo, ¿por qué lloras? Me dice, porque tengo un gran dolor, necesito que me escuche. Semana siguiente conversamos, me cuenta toda esta historia que ya algo les he dicho y yo le digo, ya voy a Janet. Entonces me dice, deme trabajo. Yo le dije, ya, a limpiar la capilla todos los viernes para el día domingo tenerla limpia. Y le salen callos en las manos, porque ella no hacía nada. Y así comienza su proceso como de conversión. Y la Janet se bautiza en la cárcel, hace su primera comunión, se confirma en la cárcel, hace todo el proceso. Y un día le dice, don Ricardo Esati a celebrar la misa de Navidad y le teníamos un regalo y él dice, pucha chiquilla, yo no les tengo regalo. La Janet le dice, no importa, le dice, si alguna vez el Papa Francisco viene a Chile, yo quiero que usted lo traiga a la cárcel. Pasaron 2 años y el Papa vino a Chile. Y el Papa fue a la cárcel.
Entonces yo le digo, Janet, tú le vas a hablar al Papa, tú le vas a hablar. Y el haberle hablado al Papa, haber compartido ese discurso que ella tan bonitamente elaboró y que al final también le fue agregando cosas, ella me dice después de la visita del Papa, yo de ahora soy una mujer pública. Madre, de aquí mi vida cambia absolutamente. La ayudamos, beneficio, intrapenitenciario. ¿Me quedan 2 minutos? Sí. Ya. Beneficio intrapenitenciario. La Janet se va a estudiar 4 años en la IEP, estética profesional, y hoy día trabaja en un centro en la dehesa. O sea, es otra mujer. ¿Por qué? Porque me detuve, la miré, la miramos con el equipo, porque sanamos sus heridas, fuimos sanando sus heridas juntas, porque le dimos un recomenzar a su vida, porque hay una nueva historia en ella. Eso tenemos que hacer, no solo con las mujeres de la cárcel, con todo ser humano dañado y herido que nos encontramos. Pero si no nos detenemos, este mundo no cambiará. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Nos seguimos moviendo de la política a la filosofía, a una mirada holística, a lo experimental, a lo vivencial, y ahora te toca a ti. Qué difícil. Bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco enormemente poder estar acá. Es muy importante, como se ha dicho repetidamente, que estemos conversando, sobre todo en tiempos donde se advierte que hay amenazas reales a la conversación. No solamente por las enfermedades que esta sociedad padece, del presentismo, de la inmediatez, del consumismo, de que nadie puede leer más de una página. A mí me toca trabajar con jóvenes y pedirles que vean, no sé, incluso un video de más de 1 minuto y medio, me miran con cara de te pegaste la cabeza. Entonces, es muy importante que estemos conversando. A la generación a la que yo pertenezco, que básicamente finales de los 80 y años 90, solemos tener un problema que se repite en muchas dimensiones, que es que asumimos que las cosas están dadas y que las cosas con que nacimos son las cosas que evidentemente siempre han existido en todo momento de la vida. Y uno de esos asuntos que uno asume que son dados es la democracia, ¿cierto? Y las últimas encuestas CEP en rigor vienen repitiendo sostenidamente que se ha reducido la brecha entre la preferencia por la democracia en comparación con la preferencia por otros regímenes naturalmente autoritarios. Y el problema de eso es que si es que perdemos la democracia, perdemos la posibilidad de que existan conversaciones como esta, y de hecho, en este lugar donde ocurrieron cuestiones tan relevantes para la historia de este país, así lo podemos ver. Entonces es muy importante conversar. Hecha la introducción, a 4 años de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, donde se recogen muchos y hace de alguna manera reflexiones muy potentes respecto de muchos temas distintos, la fraternidad, la ética, la política, el bien común. Yo quisiera, y que de alguna manera tiene que ver con recomponer una sociedad que está rota, como se ha repetido también en distintas intervenciones, yo quisiera solamente centrarme en 2 puntos que me parecen cruciales para poder simplemente colaborar con la conversación y que son los siguientes. Por un lado, el modo en que el Papa aborda el principio de solidaridad, y por otro lado, el concepto del diálogo como camino contra los fanatismos y también contra el relativismo, que es bastante, al menos a mí me llamó mucho la atención. Y que además tiene una lectura muy lúcida y muy vigente de las cosas que está pasando hoy día, sobre todo que están pasando en Chile. Entonces, respecto al primer punto, que es la solidaridad, ¿cierto? El Papa habla y se compromete, tanto intelectual como vitalmente, a comprender la solidaridad en sus 2 dimensiones y no quedarnos con una de las dimensiones u otra, que muchas veces las entendemos como aspectos que son contradictorios. Por un lado, la solidaridad, dice el Papa, es una virtud personal y por lo tanto un valor que cada uno debe practicar en el día a día de múltiples maneras,
y por otro lado es un principio rector del orden social. Y el Papa lo dice, y quizás lo dice, comillas, contra lo que en círculos eventualmente más intelectuales se está discutiendo con mucha fuerza, que se ven como estos dos aspectos de manera estrictamente dicotómicos, ¿cierto? O yo creo que la solidaridad es una virtud personal y por lo tanto nadie puede imponerme a través de una ley de manera coercitiva, por ejemplo, un plan universal de salud o que exista solidaridad en materia de pensiones. Y por otro lado, las personas que solamente piensan que la solidaridad es un principio rector del orden social, ven en instituciones como la Teletón un problema, porque al final la solidaridad entendida como de lo que uno puede dar, básicamente es algo que no tiene que ver y que tiene más que ver con la caridad o con otras expresiones. El Papa Francisco se compromete, como digo, de manera doctrinal, pero también vivencial, con ambas dimensiones de la solidaridad. Dice, voy a citar un par de fragmentos simplemente para poder comprobar este punto. El Papa describe a la solidaridad como una virtud moral y una actitud que es fruto de la conversión personal. Dice que denuncia las actitudes que desalientan un espíritu de solidaridad y generosidad y habla de un compromiso personal con la solidaridad. Un compromiso profundo, dice, un compromiso mutuo, un compromiso incansable y un compromiso amoroso. Y como sabemos, no hay compromiso sin agencia y no hay agencia sin libertad y por lo tanto, de alguna manera, el Papa piensa, y yo estoy de acuerdo con esta mirada naturalmente, que es una virtud personal, pero también es un principio rector del orden social. Dice el Papa en el número 187 de Fratelli Tutti, el principio de subsidiariedad es inseparable del principio de solidaridad. Y con esto conecta con Benedicto XVI en una encíclica que también es maravillosa, que es Caritas in Veritate, que el Papa Benedicto XVI señala que el principio de subsidiariedad debe mantenerse íntimamente unido al principio de solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiariedad sin la solidaridad desemboca en particularismos sociales, es decir, que cada uno, básicamente, como se dice coloquialmente, se rasca con sus propias uñas, también es cierto que la solidaridad sin subsidiariedad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado. También dice el Papa que habla de la ética global de solidaridad y en general dice que es una actitud tan solidaria ayudar a un anciano a cruzar el río, dicen en la encíclica, como también el político que le construye un puente a esa persona que le permite cruzar el río. Me parece que es bonita esa imagen para comprender que la solidaridad no es solamente una u otra cosa, sino ambas cosas en conjunto, y para poder comprender cómo el ser humano, que es un ser humano que tiene aspectos individuales, pero que necesariamente es en comunidad, necesita comprender ambas dimensiones para poder estructurar una vida buena y una vida justa. Y las dos facetas de la solidaridad que hemos analizado, ¿cierto? La faceta desde el punto de vista de la virtud personal, pero también como principio rector del orden social, encuentran una expresión concreta y un llamado bastante interpelador que hace el Papa, que es el siguiente. El Papa hace un llamado a reproponer la función social de la propiedad, que es un llamado particularmente atingente en Chile, porque hay algunas expresiones y unas voces libertarias en materia económica que dicen que básicamente todo lo que tiene que ver con la palabra social les genera un problema, y por eso me parece que es bastante, que ha ido cobrando fuerza en Chile, y por eso este llamado, aunque fue hace 4 años, tiene total vigencia hoy en día. El Papa tiene la valentía y la osadía de citar a 2 santos en esta encíclica, que son grandes santos de la Iglesia, que uno es San Juan Crisóstomo y otro es San Gregorio Magno. San Juan Crisóstomo dice: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Y San Gregorio Magno dice: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Estas afirmaciones que tienen la aptitud de incomodar y cuestionar profundamente la manera en que vivimos, también creo yo que deberían interpelar sobre todo la discusión política y la manera en que comprendemos el destino universal de los bienes y la función social de la propiedad, que son aspectos centrales dentro del principio de solidaridad entendido como principio rector del orden social. Y simplemente para pasar al segundo punto, que es
el aspecto central yo diría, de esta encíclica, que es el diálogo. Hay un artículo de la revista Raíces que se publica de manera semestral en la institución que a mí me toca dirigir, que es Idea País, que básicamente desafía el modo en que se asiste, tanto privada como públicamente, a las personas que son más, a los excluidos, a los vulnerables, a las personas que lo pasan mal. El Papa Francisco dice: no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados inofensivos. Y por eso, en esta revista Raíces, que traje algunos ejemplares por si alguien quisiera llevársela, Matías Petersen, que es un investigador de Idea País, propone lo siguiente, cito: el destino universal de los bienes parece exigir de parte de la autoridad política competente la promoción de una distribución amplia de la propiedad privada en todos los sectores sociales. Pero el modo tradicional de abordar la desigualdad económica es mediante políticas redistributivas. Esto naturalmente incluye las hoy denostadas políticas de focalización del gasto, así como también una serie de prestaciones garantizadas o no condicionales. En ambos de la redistribución de la riqueza ocurre ex post, es decir, después de que las personas ya son pobres, es decir, después de que ya son excluidas. Y por eso es necesario pensar en formas alternativas de una distribución más amplia de la riqueza. En mecanismos, dice Matías, que permitan poner al alcance del sector asalariado una adecuada participación en los beneficios derivados de la actividad económica. Moverse en esta dirección, y lo que propone Matías en resumidas cuentas, es una participación más activa de la propiedad desde antes y no después de sufrir los problemas del sistema, permitiría generar un valor por las empresas que sería fruto de un esfuerzo conjunto entre empleadores y trabajadores. Y en segundo lugar, el segundo punto, y para ir cerrando, el aspecto del diálogo, que me parece que también aborda dos facetas, así como la solidaridad. El Papa habla de la virtud personal, pero también del principio rector de orden social. En el diálogo el Papa aborda dos facetas que a mí me llamaron bastante la atención, que mucha gente las contempla como antagónicas, pero que en realidad no lo son. Por un lado, el diálogo permite comprender o experimentar la apertura a la subjetividad del otro, y por otro lado permite aproximarse a la apertura a la verdad. Y en ambos casos dice, en el primer caso el diálogo combate los fanatismos, y en el segundo caso combate los relativismos. Y de hecho esto también es muy atingente a la política nacional chilena, porque históricamente hay un sector que tiende a tildar de fanatismo a otro sector, mientras que este último suele tildar como relativistas morales al primero. O se tira un ladrillo y se tira la Biblia encima diciendo acá está la verdad y por lo tanto tú no tienes derecho a opinar distinto, o se habla desde un lugar de una carencia de sustancia moral y básicamente de convicciones morales total, y el Papa nos hace un llamado de atención. Dialogar no es sinónimo de ni cruzar dos monólogos de fanáticos que no se escuchan, ni tampoco puede ser sinónimo de una carencia de identidad o de convicciones morales. Y simplemente para cerrar, me parece que a lo largo de toda esta encíclica, que es maravillosa, que invito a leer o a releer, el Papa logra mostrar magistralmente que si el diálogo entre actores sociales es independiente, es indispensable, es precisamente porque quienes intentamos abrirnos genuinamente a dialogar, lo hacemos con el afán de hallar una verdad que nos trasciende. Una verdad que es objetiva por una parte y que nos excede con creces por otra. Y precisamente porque esa verdad nos excede, es que el diálogo tiene tanto sentido, porque no podemos prescindir del encuentro para poder ver qué facetas del otro nos permite contemplar a la verdad que intentamos buscar, pero que es muy difícil, como decía Diego, de manera más amplia, si es que el diálogo y el encuentro no está presente. Sería un desperdicio total omitir el encuentro con quienes quizás están descubriendo lo que yo todavía no he sido capaz de observar o ver. Y esta actitud de primaria humildad me parece que es muy importante, que está en la base del pensamiento del Papa Francisco, y que es una actitud que en Chile y en el mundo no hace mucha falta y cuyo llamado a encarnarla me parece que tenemos que responder. Muchas gracias.
hemos terminado esta primera parte de las exposiciones y ahora corresponde el diálogo, de lo que es precisamente lo que hemos estado hablando. Eliana ha recibido 2 preguntas que las voy a leer y después, mientras tanto, ustedes pueden ir llenando sus papelitos o si después levantar la mano, ahí vemos cómo lo vamos haciendo. Pero démonos un espacio para conversar. Para la hermana Nelly, ¿cuáles serían los primeros pasos para mejorar el diálogo interreligioso? Y también es un llamado a dialogar con los no religiosos o ateos. ¿Qué tendríamos que hacer los laicos chilenos? La pregunta del millón. Yo creo que lo primero es reconocernos como iguales para poder dialogar. O sea, no hay otra, no es creernos, quizás nos formaron así a los que somos más viejos o más viejas, que la religión católica era como la única religión o la mejor religión. Y creo que lo que nos falta hoy día es avanzar en el vernos iguales a los otros. Que la misma verdad proclamada por mi iglesia puede ser proclamada por otro y por otra religión. Y por otro lado, lo que dice con respecto a estamos llamados a dialogar con los ateos de todas maneras. O sea, no es que no dialoguemos con ellos. Yo me encuentro todos los días con mujeres que quizás no son ateas, pero definitivamente nunca nadie les enseñó a hablar de Dios. Nunca se los dieron a conocer. Y van haciendo un proceso dentro de la misma cárcel. O mujeres que me dicen, no, madrecita, yo soy evangélica, pero a la Virgen María nadie me la toca. Entonces, hay muchas cosas que se van cruzando y yo creo que el diálogo está abierto y la acogida desde nuestra misión como Congregación de Buen Pastor y como misión concretamente es acoger a todas. Entonces creo que tendríamos que hacer los laicos chilenos, acercarnos como seres humanos, como iguales, definitivamente, sin ni siquiera pensar qué religión tengo o qué religión estoy profesando, sino que simplemente acercarnos al distinto, al otro. Y aquí incluimos a todos los seres humanos hijos de Dios. Religión, cultura, inclinación sexual, todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, la detección, ejercicio y diálogo es sobre el vulnerado o el prójimo, u otro término es más adecuado en su experiencia y por qué. Esto es para cualquiera. No viene con nombre. Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos me hace pensar más en por qué ser cristiano o no, o qué es lo primordial del cristianismo, precisamente es la presencia del prójimo. O sea, esto de un poco lo que explicó la hermana Nelly sobre la parábola del buen samaritano. O sea, es una presencia a la cual yo me encuentro vinculado, ¿no? Él se pregunta por qué, si el respeto es tan barato, es tan escaso. Y dice, bueno, el respeto expresivo muchas veces fracasa porque como se da en condiciones de desigualdad termina siendo condescendiente, en fin, o sea, no se pone al nivel de la dignidad de la otra persona. Y en ese libro, él parte con una cita de Eliot, si no recuerdo mal, y dice algo así como lo siguiente, que a ti y a mí nos haya ido más o menos bien en la vida, se debe a los actos no históricos de mucha gente anónima que cumplió lealmente con su función y que hoy día descansan en tumbas que nadie visita. Y yo creo que eso es como muy inspirador, primero para decir que estamos todos entrelazados, ¿no? Y segundo, que digamos que la construcción cultural que ha hecho progresar a la humanidad se ha forjado no solo sobre liderazgos carismáticos, sino sobre mucho trabajo anónimo que se hace todo el tiempo, en todas partes.
Eso, por eso yo creo que lo podemos llamar, yo creo que prójimo es un bonito nombre, y en la parábola además ambos son prójimos, tanto el samaritano como el que está herido a la orilla del camino, porque la pregunta de Jesús es ¿quién se hizo prójimo? ¿No? O sea, no solo quién necesitaba de ti, sino qué hiciste tú por él. Entonces, yo por lo menos con la palabra prójimo estoy muy conforme, no sé si con eso respondo a la pregunta, ¿no? Muchas gracias. Ahora hay una pregunta que vamos a pedirle a Alejandra y a Cristian que la respondan. ¿Qué acciones se pueden hacer para involucrar a los jóvenes en los procesos democráticos y de desarrollo de la nación? ¿Cómo promover su participación y diálogo? Yo creo que Cristian podía haber, digamos, ser más certero respecto a los jóvenes, pero, a ver, desde la política voy a decir algo que a lo mejor a algunos puede no gustarles. A propósito de la convención, del proceso de la convención del año 2022, que a mi juicio fue probablemente la clase magistral de educación cívica más grande de las últimas décadas, donde de una u otra manera, en todos los hogares, en todos los espacios, se discutía acerca del contenido de un texto constitucional que yo puedo casi asegurar, si yo hoy día les entrego a cada uno de los que estamos aquí el texto vigente, probablemente no conocemos ni la 10ª parte de su contenido y de sus normas. Sin embargo, en el proceso convencional de la convención, los hogares tomaron posición. Arriba de la mesa se discutió el tema indígena, el trabajo digno, los derechos de las mujeres, en uno u otro sentido. En uno u otro. Fueron tomando posición las personas. Y probablemente esa es la demostración más clave, junto con el diálogo, la enseñanza de que al final todos y todas decidimos y tenemos responsabilidad respecto a lo que le ocurre a este país. Y ahí los jóvenes tenían una posición. Probablemente al interior de los hogares, los jóvenes tenían una, las mujeres otra, los padres otra, los abuelos. Y si iban al espacio laboral, eran otras. ¿Qué es lo que quiero decir? Que creo que podemos generar una mayor adhesión cuando abrimos los espacios de participación, de diálogo, que en cada una de las escuelas, de los hogares, tomemos, discutamos, debatamos, tomamos posición, aprendamos que esta sociedad es un proyecto colectivo, un proyecto común. Los procesos de participación que en este país son súper acotados, tremendamente acotados, son procesos que nos van a permitir a los jóvenes incorporarlos. Y es cierto, las promesas de un mundo mejor debemos ser capaces de que se transformen también en realidad. Los niños, niñas y adolescentes que están o que perciben un futuro que no es aquel que le prometimos o por los cuales sus padres lucharon, frustra, los pone al margen. Que esta sociedad sea percibida por los jóvenes como algo que les pertenece también y que pueden construir. Pero fundamentalmente abrirles los espacios para mucho diálogo, tomar posición, que los adultos no nos espantemos, no tengamos temor a lo que escuchemos. Todos
quebramos los esquemas en distintas etapas de nuestras vidas. Y con eso fuimos creciendo, tratando de hacer proyectos comunes. Yo sería eso, mucho diálogo. Y la hermana hablaba del interreligioso. Yo los invito al intergeneracional, porque por Dios que los adultos necesitamos escuchar lo que anhelan los jóvenes y a través de sus ojos saber ese mundo que nosotros también queremos cambiar. Nosotros, como mencioné anteriormente, en Idea País nos dedicamos a formar jóvenes para que se involucren en lo público. Lo público naturalmente contempla la política y el trabajo desde el Estado, pero hoy día lo público trasciende absolutamente a la política. Lo público se juega en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los medios qué sé yo, en los gremios, en las universidades, en las organizaciones sociales. Entonces, para poder intervenir y hacer espacios formativos para que los jóvenes que tienen algún tipo de bicho por lo público se interesen y se comprometan, es muy importante tener claro el diagnóstico, ¿cierto? No hay peor intervención quirúrgica que aquella que desconoce el diagnóstico. Y me parece que los problemas que hoy día están presentes en la juventud, yo diría, obviamente esto es una interpretación dentro del tiempo acotado que tenemos, pero por un lado está la política identitaria, donde cada uno tiene su campo de acción y que no conversa con los otros intereses y las otras preocupaciones legítimas que tiene el resto, que eso ha penetrado muy fuerte en la juventud. En segundo lugar, todavía no conocemos los efectos de la pandemia. Aún estamos en momentos muy recientes para poder comprender lo que significó la falta de socialización a temprana edad, la violencia escolar que devino a partir de eso. Hay muchos jóvenes que hoy día desafortunadamente les cuesta mucho mirar a los ojos y hay muchos problemas que vienen de ahí. Y en tercer lugar, yo creo que el gran problema que tiene la juventud hoy en día y que a partir de eso hay que intentar propiciar todo lo que podamos propiciar, tiene que ver con que hay una sensación generalizada de que el futuro está absolutamente bloqueado. No hay futuro. Hoy día la educación pública que vemos, obviamente uno puede pensar que es cherry picking, pero en general la educación pública tiene problemas severos. Vemos que hay problemas muy graves en el planeta que se consume a sí mismo y los jóvenes eso lo advierten como un camino a la perdición. La vivienda es absolutamente inaccesible para prácticamente todo en Chile. Los hijos, hoy día tener hijos es casi impagable. La vida está muy cara, entonces al final cuando los jóvenes se preguntan respecto al futuro dicen, ¿qué futuro? Si yo me tengo que preocupar de hoy porque el futuro es cualquier cosa menos algo a lo cual me puedo proyectar. Entonces yo diría que así como también la esperanza tiene mucho que ver con el mensaje de Cristo, me parece que hay que transmitir que la historia no está escrita, que Chile y el mundo han atravesado por momentos muy complejos y que esa conexión que aquellos jóvenes que tienen por lo público tiene que ser nutrida por una esperanza de comprender de que la historia se escribe en la medida en que personas sensatas que tienen credenciales, pero que sobre todo que trabajan por el bien común, pueden dar vuelta el partido, un partido que se ve muy negro, pero que en cualquier caso la historia nos muestra que es absolutamente dable vuelta. Muchas gracias, Cristian. Aquí son 3 preguntas que las vamos a leer de a una porque no están relacionadas una con otra. La primera dice, ustedes han dicho, los panelistas, que lo realmente importante está en el diálogo, la relación entre personas. ¿Qué opinan que ahora se ha aceptado la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, por el sistema de inteligencia artificial, donde uno se comunica con figuras de Jesús como una máquina? Esa es la primera. La segunda es la cantidad de los presentes. ¿Se debe a que fueron pocos los invitados o que pocos nos interesamos y llegamos a este lugar? Quizás el horario. Y la tercera es, han dicho que todos estábamos en la misma barca, pero no todos vamos en la misma situación de amor. Yo voy a responder la segunda, como parte del grupo organizador.
¿Ya? Esta sala que nos facilitó el Arzobispado de Santiago, del cual estamos muy agradecidos, tiene un cupo máximo de 50 personas. No nos aceptaban más. Por lo tanto, estamos bien en términos del cupo que teníamos. Y no quisimos, y fue una opción, hacer una transmisión simultánea. Esto se está grabando y a partir de mañana va a estar disponible en YouTube para que lo puedan ver otros, que es lo interesante también. Y en el mismo correo que se les mandó para recordarles esta reunión, se les va a mandar el vínculo o el link para que ustedes puedan difundirlo entre sus amistades. Así que esa es la razón de por qué somos alrededor de 50 personas, que era lo que teníamos como posibilidad. Y de no sé de las otras dos preguntas, ¿quién se quiere hacer cargo? No, no está, que yo sepa, no está aceptada. Yo algo vi esta semana, pero así, pero que esté aceptada no ha salido nada. El único sacerdote disponible, Coco. Es que una pregunta dice, si acaso, ¿qué opinamos con respecto a esto de que pueda haber el sacramento de la reconciliación a través de un sistema de inteligencia artificial? Le pregunté el otro día a la inteligencia artificial si ella era capaz, y ahora ya la trato de ella, porque es la inteligencia artificial, si era capaz de hacer teología. Y me dijo, sí, yo puedo hacer teología. Entonces me pregunto, ¿qué hago yo si soy teólogo? Y yo le dije, ¿y yo puedo hacer teología? ¿Puedo hacer algo que usted no puede hacer? Sí, me dijo, puede hacer una teología que tenga que ver con la experiencia. Me encontré cachado. Ahora, en todo caso, yo he conversado, yo mismo le he hecho una entrevista y le he dicho otras veces que hágame usted una entrevista a mí. Y es sorprendente la capacidad y la pertinencia, lo que se establece ahí. Entonces, ¿cuál era el asunto? Se podría conversar. A ver, confesarse, no, nada que ver. Sí, es un sacramento, todo lo más. Como sacramento, no. Ahora, yo no descarto la posibilidad de que uno pueda tener una conversación inteligente con este instrumento que da respuestas inteligentes a muchas cosas. A veces cuando uno conoce un tema y dice, anda pena perdida, qué sé yo, la bibliografía no es esa, o cuando uno conoce mucho un tema, pero uno conociendo algunos temas, la impresión es que es sorprendente la respuesta, la capacidad que tiene. En todo caso, si alguien quiere conversar, hágalo. Yo lo he hecho, a mí me resulta. ¿Puedo decir una cosa con respecto? Pero ¿Puedo hablar de otro tema? No, solamente quiero decir que ya bastante daño, entre comillas, nos pasó en la pandemia con el tema de las misas por la televisión. Si ustedes ven que como que nos quedó tan cómodo y nos quedó tan bien que hoy día mucha gente no va a misa. Y no porque no tenga fe o porque no crea, estoy hablando de los creyentes, porque yo he visto hermanas de mi congregación que un domingo ven la misa por la tele. Entonces le digo, pero ¿en qué mundo estamos? O sea, suficiente con la pandemia, pero el encuentro, que es lo que decía el Papa, ¿no? que insiste tanto esto del diálogo intergeneracional, interreligioso, el diálogo con el otro es fundamental en la vida. Entonces, pretender que algún día la inteligencia artificial me va a confesar, yo no le cuento ni un pecado. ¿Puedo decir una cosita que la tenía ahí que está rebotando? A ver, bueno, ustedes saben, soy cura. El domingo organizamos un campeonato baby allá en la población, microbusero en Peñalolén. Llegué más temprano, empecé a conversar con un joven que estaba ahí, no llegaba nadie más. Conversaba un buen rato, A las 2 horas lo mataron. Y en la noche, los
pobladores quemaron la casa que hacía de centro de venta de droga. Y la quemaron. Se organizaron con mangueras, todo lo más, para acotar el fuego y después llamaron a los carabineros y a los bomberos. Bueno, entonces yo estaba pensando en este asunto del diálogo y voy más tratando de ver por dónde van las cosas, ¿no? En el ambiente en el que estamos conversando, todo lo más, yo lo que veo del diálogo es interesante cuando hay un conflicto por medio. Es decir, es un instrumento para superar el conflicto. Entonces, en este momento estamos en una situación, pero gravísima, como sociedad de toda América Latina, el mismo problema. Entonces, claro, porque uno dice, no puede ser que una sociedad, digamos así, arregle un problema quemándole la casa a los traficantes, pero por otra parte, pucha, qué rico que haya sido así. Yo me alegré, realmente, pero ahora hay una situación de una inseguridad muy grande. Entonces, lo que yo veo como problema social real hoy día en Chile, América Latina, es que ¿quién es el interlocutor? En definitiva, para el diálogo. Antes, cuando si estábamos en dictadura, todo lo más, como que teníamos enfrente a otro tipo de sinvergüenza o delincuente. Pero ahora tenemos ¿quién va a ir a dialogar a fondo con los narcos? Así? Entonces, lo que se levanta es Bukele. Es decir, lo que se está levantando es la violación de los derechos humanos de otra manera. En Bukele hay violación de derechos humanos. Bueno, lo planteo así porque me da vuelta el tema del diálogo, pero le falta como morder, en definitiva, con el problema de la legitimidad de la violencia, entre comillas, o la ilegitimidad, no sé, por ahí quedo yo. Hablamos mucho de los jóvenes y la necesidad que hay, y te felicito por el trabajo que se hace, pero yo creo que otro tema que le pasa a los jóvenes y nos pasa a muchos de los que estamos acá, es la decepción que tenemos de no solo la política, sino que del Poder Judicial y de todas las instituciones que en teoría debieran garantizar que este país funcionara. Entonces, cuando uno se pone a leer, lamentablemente, la información que hay de WhatsApp, de lo que pasa con el Poder Judicial, de lo que pasa con los políticos, de cualquier partido, sin importar de qué lado es, lo que pasa con subsecretarios o diferentes cosas, como que no solo los jóvenes perdemos las ganas de seguir, sino que vamos perdiéndolo como personas. Entonces, ¿qué podemos hacer para reconstruir, desde los laicos que somos, que estas instituciones recuperen credibilidad? Porque sin instituciones, alguien dijo que la democracia es lo más importante, y yo creo que lo es, pero tiene que ser realmente democracia en que todo funcione en forma estructurada y ordenada. No sé cómo verlo eso. Yo pienso que hay un concepto que no hay que tener susto ni temor a volver a instalarlo, y que me parece que es muy importante que reflexionemos en este espacio, que es el concepto de la virtud. Hay muchas, más allá de la dificultad que implicó el caso Monsalve y no sé, la información escondida que hubo, y en fin. Pero una de las cosas que se dijo es que no estábamos preparados para poder responder a esto porque no teníamos protocolos suficientemente elaborados para poder responder adecuadamente. Yo creo que los protocolos son muy importantes, pero me parece que tenemos que reflexionar sobre, al final, qué es aquello que es bueno y qué es aquello que es malo. Y eso me parece que tiene que ver con no tanto, que es muy importante, ojalá que se entienda, en el fondo la regulación, la transparencia es absolutamente crucial y es un desde, pero no es un hasta. El hasta tiene que ver con lo que uno va cultivando como persona y de alguna manera con la repetición de actos que van constituyendo el carácter, y eso lo que hace falta hoy día me parece que tiene que ver con eso, con volver a discutir sobre qué virtudes son necesarias para que aquellas personas que conducen los destinos de este país estén capacitadas para poder sacarnos de la crisis multisistémica en que estamos inmersos. Yo probablemente tengo una mirada un poquito más esperanzadora a propósito de las preguntas que Rodrigo nos hacía. Decirles que
¿No les parece extraño que ese subsecretario que cometió un horror, un hecho inaceptable, cualquiera hayan sido las respuestas o protocolos o no, está preso? Está preso. Que alcaldes de distintos colores, por distintos motivos, muchos, por falta de probidad, y falta de probidad escandalosa, están presos. Que causa escándalo que un alcalde con una medida, un exalcalde con medida cautelar en su hogar, que le hagan un almuerzo para celebrar su cumpleaños en un club deportivo elegantísimo, y que causa escándalo. Yo los invito, nuestras instituciones, más allá de que hay momentos que nos duelen, hay momentos que hay hechos que nos remecen el alma, pero siguen respondiendo. Siguen respondiendo. Y yo creo que si hay algo que nos puede encaminar hacia el futuro, es que, conociendo esos hechos, también reconozcamos que tenemos instituciones, que lo que ocurrió en el Poder Judicial con una ministra de la Corte Suprema en diálogo por un abogado fue un llamado a escándalo para todos y todas, que no se guardó, que no se silenció, que es cierto que el Poder Judicial en nuestro país durante la dictadura fue cómplice de la violación de los derechos humanos, pero en algún minuto se levantaron ministros de la Suprema que fueron haciendo y buscando justicia y verdad, que se atrevieron. Entonces, no es que yo sea una empedernida esperanzadora de lo que son, digamos, de lo que es mi país. Mi país me duele, mi país hay momentos que no me gusta, pero también creo que nos debemos, porque hay muchos que dan la pelea adentro de estas instituciones. Y aquí estamos conociendo verdad. Se detiene, se investiga, se busca. Y siento que eso no ocurre en todos los países y ni países de la región, ni existe el convencimiento más amplio de una sociedad que no va a admitir ese tipo de hechos y que buscamos la verdad. Yo los invito también a transmitir esa otra cara de la moneda frente a hechos que son horrorosos, inaceptables, y que no es posible socavar la democracia si lo silenciamos. Eso. Hay una pregunta allá, que sería la última, y después vamos a dar la palabra a Ana María Correa, la presidenta. Primero felicitarnos, ¿cierto?, la exposición y el hacer presente y querer vivir lo que plantea el Papa Francisco en su encíclica. Pero yo me preguntaba, aquí hay muchos samaritanos y fuera de aquí también hay muchos samaritanos. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las estructuras de acogida? ¿Dónde están? Y los católicos estamos aquí presentes y estamos pidiendo ser ecuménicos, juntarnos con todos los que tengan buena voluntad, como estamos preparando, ¿no es cierto?, Adviento y Navidad. Pero ¿dónde están las estructuras de acogida? ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde están los católicos y los no católicos de buena voluntad para realmente hacer que
los marginados, los que están sufriendo, realmente puedan ser acogidos por un país que no solamente hace diagnósticos, sino que también hace tratamientos. Esa es mi tremenda inquietud, la presencia de los católicos y la presencia de todos aquellos de buena voluntad para crear realmente un lugar donde se pueda vivir. Habría mucho más que decir. Muchas gracias. Yo voy a responder desde lo que nosotros hacemos o nosotras hacemos, pero creo que hay un daño estructural muchísimo más profundo que no es de ahora. Es una estructura de Estado que se rompió en un momento determinado de nuestra historia de país, que después viene todo el tema de la globalización, los Chicago Boys y todos estos términos que nos suenan ahora quizás ya antiguos para nosotros, pero que nos fuimos encerrando y el individualismo fue creciendo y hoy día somos cada vez más individuales. Entonces, lo colectivo, lo comunitario, lo fraterno se ha ido rompiendo. Me junto con los míos, me junto con mi sector, pero me cuesta dar el paso para ir donde el otro, el distinto o la distinta. Y eso es un tema estructural que yo creo que por muy católicos que seamos y buenas intenciones que tenemos, pero hasta la iglesia se cerró. Recuerden, la iglesia con el tema de los abusos, la iglesia se bloqueó. La iglesia no tuvo voz, la iglesia se fue a la sacristía a salvarse cada uno como podía. Iban saliendo los casos y casos emblemáticos que fueron tremendos para el país. Entonces, eso, la iglesia quedó sin voz, quedó muda. Y como quedamos mudos, dejamos pasar mucho tiempo. Entonces, estamos recién repuntando con una visión, como dice el Papa, más sinodal, más relacional, salir al encuentro del otro, que ese es el llamado que el Papa Francisco lo está haciendo. Pero de ahí a que baje a la práctica misma de las iglesias locales y de las comunidades locales, nos falta mucho todavía. Quizás, mira, yo tengo un amigo cura que quiero mucho y siempre me dice, hermana, estamos trabajando no para verlo, nosotros no vamos a ver lo que hoy día estamos haciendo, quizás otra generación, y bendito sea Dios que nuestros sobrinos, nietos o bisnietos puedan ver lo que hoy día se está construyendo como esta nueva iglesia, esta nueva mirada, pero estamos lejos de eso. Y claro, estamos llamados y hacemos lo que podemos, pero también es muy reducido. O sea, no te quiero bajar el ánimo, no, pero ni la esperanza que apuntaba recién Alejandra, pero creo que estamos renaciendo. Yo creo que estamos caminando hacia algo nuevo y como dice el texto del Apocalipsis, es que no lo notan, pero no se ve todavía, pero vamos caminando de poquito. Muchas gracias, Nelly. Antes de que veamos el cielo nuevo y la tierra nueva, vamos a darle la palabra a Ana María Correa, presidenta de la Comisión de Justicia. Bueno, primero que nada darle las gracias a Diego, a Cristian, a Carmen Gloria que nos coordinó también, a Nelly que por fin la conozco, siempre quise, y a la Alejandra. Y también a todos ustedes. Yo miraba desde allá y veía un espacio que era como así, como acogido, como cerradito. Y era muy, muy bonita la imagen vista desde donde yo estaba. Estábamos construyendo algo, estábamos generando diálogo, estábamos haciendo encuentros, estábamos buscando. Y eso es tan importante. Yo era bien ilusa, porque esperaba poder hacer una síntesis, pero eso no es posible con toda la riqueza que salió en esta reflexión y con todo lo que además aportaron tanto las preguntas como la intervención de Jorge, que también fue un regalito, porque llegó así. Quise por lo menos subrayar algunas frases con las que me quedo y creo que tiene el espíritu de lo que buscamos con los organizadores, tanto la comisión como el centro. La idea de escucharnos, o sea, que se rescata desde la Fratelli.
La idea de, voy a ser más cortito todavía, resumió, esto del bienaventurado el político que no tiene miedo. Yo creo que es el momento de no tener miedo. Y no tener miedo para ser dialogante. Y eso es re difícil, porque especialmente en la política o en algunas y en las organizaciones, lo que se hace es ver cómo supero al otro. Y el no tener miedo y aceptar dialogar y aceptar encontrar al otro y escuchar al otro, por Dios que es importante. Entonces, el no tener miedo, otro punto importante. Estamos en la misma marca, la tan bonita frase del Papa, y tenemos que remar juntos y nos vamos a salvar juntos, vamos a construir juntos. Si no lo hacemos juntos, no lo hacemos, porque el país es de todos y de todas. Y este sentido de urgencia, nosotros cuando hablamos de organizar este seminario y del diálogo, no era un tema cualquiera, era el sentido de urgencia del diálogo. No es posible seguir viviendo como estamos viviendo. No es posible no saber cuidarnos. Diego parece que hablaba de el aprender a cuidarnos, el aprender a comprender al otro. La escucha también salió. Bueno, la hermana Nelly nos contó la historia de cómo uno va descubriendo al otro y cómo Jenny, ¿no? Janet, se dignifica en la medida en que se le descubre. Y eso es cotidiano, yo no lo puedo hacer todos los días. La historia detrás del delincuente, claro, las dos historias narradas aquí atroces, la persona que mató al joven que nos contaba Jorge, pero por otro lado la historia que tendría esa misma persona que lo mató. Entonces, ¿cómo lo vamos descubriendo? ¿Cómo vamos encontrándonos para hacer diálogo? El tema de la exclusión y la inclusión, que el Papa nos lo narra tan bien con su ejemplo del samaritano. O sea, yo voy caminando y ahí se juega lo que hago. ¿Lo integro o lo dejo? También Cristian nos plantea el tema de saltar la solidaridad como principio rector, me parece que está claro lo que tú dices, pero bueno, por un tema de formación profesional me toca lo de la propiedad, lo de la función social de la propiedad. Otro tema inmenso, porque por supuesto que parte de la distribución inicial, también parte de cómo distribuimos la riqueza entre los trabajadores y los dueños de la propiedad. Y bueno, nos da para otros seminarios y otras historias. Interesante la mirada desde los jóvenes que nos dice Cristian, esta posibilidad de que no haya futuro, porque no tienen la historia de saber que las cosas se fueron construyendo con tanto esfuerzo. Y aquí, ahora voy a citar una frase del presidente que me tocó escuchársela en otro encuentro, en que la mayoría éramos muy mayores, y él nos dijo, aquí hay un desafío para los mayores. ¿Cómo vamos narrando lo que vivimos hacia los jóvenes? Entonces, ese es otro desafío que nos surge en el diálogo y en el encuentro. ¿Cómo vamos haciendo lo que decía la Alejandra? ¿Cómo hacemos este encuentro generacional? Que no lo tenemos, se nos produjo, pareciera que se nos produjo en algunos casos a nivel familiar, pero también a nivel sociedad no nos encontramos. Entonces, no hay el saber hacer. ¿Cómo hacer que nos reencontremos? Nosotros vivimos experiencias de reencuentro profundas y hoy día estamos de nuevo como que pasó un ventarrón y quedamos fuera. Entonces, otro desafío. Bueno, no les doy más lata porque todos escuchamos, pero les agradezco nuevamente y mantengámonos en contacto. Yo creo que hay que ir haciendo redes, que el desafío ahora es hacer redes de diálogo, redes de construcción, redes de encuentro. Así que muchas gracias por la asistencia y a ustedes.
Con las palabras de Ana María ponemos fin a este encuentro, un par de minutos atrasados de lo que habíamos dicho. Y yo quiero hacer una reflexión final, no estaba en el programa, pero decir que sentí suavecito, suavecito soplar la rúa, soplar el espíritu. Y creo que estemos atentos, porque cuando sopla lo hace bien suave y aquí yo al menos lo sentí. Muchas gracias.